Bueno, bienvenidos al debate sobre inflación y el funcionamiento de la economía en la actualidad. Ustedes también pueden participar a través de las redes sociales de C5N, C5N, @mbelén Aramburu, si tengo la facilidad de poder leer sus tweets, no al aire, pero sí poder tener una tendencia de la opinión, y el hashtag que es numeral la noticia del día, que es el nombre del programa. ¿Quiénes están invitados para el debate? Iván Carrino, economista de Inversor Global, Emilio Katz, tesorero de APIME, Gildo Honorato, secretario general de Políticas Sociales Movimiento Evita, Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME, Isaac Rudnick, director de ISEPSI. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Saben cuál es la inflación que está pautada para abril? Yo tengo, digamos, la información respecto de consultoras privadas y también de economistas que me han dicho entre el 6 y 7%, y, digamos, en promedio he sacado la conclusión, después de haber consultado a varios, que va a ser del 6,5%. ¿Manejan este índice inflacionario ustedes? ¿O cuál manejan? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es un número de esas características, tal cual te lo mencionaba antes fuera de cámara. Sí. También vemos que los pronósticos de inflación que daba el ministro Prat-Gay a principio de año, que nos decía que íbamos a tener una acumulada de 25%, claramente fue dado por tierra. Tenemos una acumulada perspectiva de 6,6, 6,5, es lo que mencionabas vos, y eso tiene un impacto muy fuerte en lo que es el bolsillo y el sueldo de los trabajadores. Sobre todo, si tenemos en cuenta algo que se viene mencionando, que es la gran diferencia que existe entre lo que se le paga al productor a la hora de producir y lo que después terminan pagando los trabajadores en la góndola. Hay una doble injusticia, lo que se le paga, que es irrisorio, y lo que pagamos en la góndola, que es altísimo, y eso me parece a mí que va generando un nivel de crisis y de descontento que se va pronunciando en la Argentina. A ver, Raúl Rubín tiene, ¿no es cierto?, algunos datos al respecto, ¿no? Hay una diferencia de 5 veces, digamos, ¿no?, entre lo que se le paga al productor y lo que pagamos nosotros. Así es. El IPOD, que es el índice de precios origen-destino, que es el demostrativo de la realidad que existe entre lo que cobra un productor, que es aquel que trabaja en el campo, que da trabajo al campo, que da vida a las ciudades, a los pueblos, y lo que paga un consumidor en los grandes centros urbanos, que realmente es injusto, porque una multiplicación promedio de 5,6 es realmente injustificable, porque los costos no son tanto en la cadena de distribución ni en la presión fiscal, de manera que no justifica este valor que paga el consumidor. A ver, demos ejemplos concretos. Bueno, la naranja, el productor está recibiendo 2,50 pesos, mientras en góndola un promedio de 25,8. O sea, más de 10 veces la multiplicación. Perdón, pero en la verdulería cerca de mi casa cuesta más todavía, ¿eh? Y sí, en muchos lados. Esto es un promedio entre los barrios, digamos, más alejados y las zonas centrales de la ciudad. Pero fíjese usted lo injusto que es que un productor, para producir naranja, necesita 8 años de poner una planta en el campo, de esperar, de estar sujeto a los problemas de tipo climático, las inundaciones, las emergencias, las sequías. Todo ello da como resultado un producto que, cuando es bueno, después de tanto esfuerzo y trabajo, no tiene precio. Y los productores están condenados a perder dinero, porque es la única actividad, la del campo, que se rige por oferta y demanda. Toda la intermediación no le compra ni trabaja si no tiene garantizado un precio rentable. O sea, de 2,5 a 25 todo se lo quedó la intermediación, ¿no? Se queda parte de la intermediación, gran parte, porque los formadores de precios, que son las grandes cadenas, son las que marcan el precio final. Pero en el medio sí hay gastos. Y entre intermediarios y los formadores de precios, ¿quién se queda con más margen porcentualmente? Obviamente. A ver, si usted las grandes cadenas son las que establecen los precios finales. Yo creo que hay que tener cuidado con estos análisis, ¿eh? No sería tan lineal en el razonamiento. Me parece que cuando se habla de formadores de precios, lo que tenemos que entender sobre los precios es que en los precios hay dos partes, ¿no? Está el que paga y está el que ofrece. Entonces, el precio es un acuerdo voluntario entre esas dos partes. Ahora, por otro lado, este tipo de análisis, ¿no?, de mirar lo que cuesta el producto y lo que se vende en góndola, es como decir que porque al estudio de abogados la fotocopia le cuesta 2 pesos, no tiene ningún derecho a cobrar los honorarios en 1.000 pesos la hora, digamos. No hay ninguna
O sea, el análisis no debería ser para nada lineal, ¿no? En realidad, un supermercado, unas grandes cadenas, que acá parecen ser lo malo de la película, estas grandes cadenas de supermercado lo que tienen es que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar la luz, que tienen que pagar el gas, que tienen personal, que tienen que pagar la logística. Es decir, hay un montón de cuestiones en el medio. El precio surge del equilibrio entre la oferta y la demanda. Sin duda que un precio eso es la teoría es un resultado del intercambio voluntario de Economía. No, es lo que veo todos los días cuando salgo a la calle. Yo pago lo que puedo pagar. Ahora, ¿por qué acá se paga 10, 12 y hasta 15 veces y te vas a otra zona y están pagando 2 o 3 veces? ¿Por qué la diferencia de multiplicación por un mismo producto en distintos lugares? Si vos te imaginás una pirámide con la base bien ancha de una oferta atomizada y en el vértice superior está, digamos, la concentración de la economía que se va desarrollando en este sistema, te vas a dar cuenta que no puede surgir el precio de la oferta y la demanda, porque vos tenés oferentes atomizados que no tienen poder económico y viene al campo, llega un camión con 5.000 pesos y te compra una cosecha de limones. Pero y entonces eso no es oferta sigue habiendo, los consumidores seguimos teniendo el poder. Eso es un mercado liberado por una teoría económica que plantea que el Estado no tiene que intervenir. Y cuando no interviene el Estado, acá está interviniendo a favor del más fuerte. Dos cuestiones. Primero, lejos de estar liberado el mercado en Argentina, Argentina no es un país ultracapitalista ni ultraliberal para nada. Tenemos 96 impuestos, la presión fiscal es cerca del 40%, el déficit fiscal es homérico, entonces por Dios no sigamos con esta cantinela de que las grandes cadenas están liberadas, entonces explotan a todos los demás. Por otro lado, no es así. ¿Qué le acaba de decir el presidente a los capitostes de la economía? Pero se equivoca rotundamente el presidente, no me cabe duda que se equivoca. Bueno, pero el presidente repite el mismo cuento que repetía el kirchnerismo de acusar a las cadenas de supermercados por un problema que es de naturaleza totalmente distinta, que es la inflación. Ahora, ¿puede haber brecha? ¿Puede haber brecha entre lo que vende el productor y lo que cobra la cadena de supermercado? Sí. ¿Puede que sea diferente en la provincia de Buenos Aires y en Tucumán? Sí. ¿Puede que sea diferente en Argentina y en otros países? Seguramente. Eso responde a condiciones de mercado. Justifica una multiplicación por 15. Pero no hay costos, no hay otros costos. Gastaron, lo pusieron en cámara frigorífica. No lo pudieron exportar porque no éramos competitivos y entonces había una sobreoferta en el mercado que hizo que el productor pierda dinero los últimos 3 años, mientras que allá en el final de la cadena no bajaron el precio. Está bien, pero el supermercado... ¿Qué justifica una multiplicación por 19? Que el supermercado le aporta valor al que está pagando ese precio, sencillamente. Si no pagaríamos esos precios. La simetría de 5,6 la corrige solamente un Estado que actúe en la economía. El Estado viene actuando en la economía hace 13 años y la ha terminado destruyendo, por favor. No, ¿qué destruyendo? Yo soy un productor pyme que a lo largo de 13 años he subsistido y cuando se aplicaron las políticas liberales que vos estás defendiendo, las pymes se fundieron todas. Rudy, que no habló todavía. No es así, vos no habías nacido todavía, pero es así. Esa teoría de la oferta y la demanda hay que llevarla a la vida. Yo no sé si vos habrás visitado a los productores de las economías regionales y habrás observado cuáles son los problemas reales que tienen en la vida a la hora de sacar sus productos y llevarlos, como vos decís, al mercado. El productor no tiene, por empezar, no tiene capacidad de acopio, no tiene posibilidades de defender su producción acopiándola en cámaras o en lugares adecuados para poder efectivamente ejercer su poder como productor y tener la posibilidad de discutir el precio con la industria o con los que trasladan el producto al mercado, a los mercados de las grandes ciudades. No tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Saca la producción de tomate, saca la producción de durazno, en el momento en que la traslada con el camión hasta el lugar donde la va a vender, no sabe cuál es el precio que le van a pagar. Cuando llega a ese lugar, el que fija el precio es el que se la va a comprar, que es generalmente los sectores de la industria, cuando ese producto va a ser industrializado, o son los sectores que tienen frigoríficos o que tienen cámara
para poder sostenerlo en condiciones adecuadas para ser consumido. por favor. Fíjate, ahora, no monologuen, por favor. Eso se traduce en qué? Que cuando llega al lugar le ofrecen un precio, 1 peso, 2 pesos, el precio que quiera. Y si lo querés dejar, aunque esto esté por debajo de los costos, déjalo, yo te pago ese precio. Y si no, volvete con tu camión. A ver los demás. El productor no tiene esa posibilidad. La injusticia que significa que el productor, sí, la oferta y la demanda, no tiene precio, pierde dinero, gana dinero, la mayoría de las veces sale empatado perdiendo. Pero yo pregunto, ¿quién de la cadena pierde dinero? ¿Hay alguien que vaya a comprarle su producción si no va a ganar dinero? No tiene ninguna posibilidad. ¿Hay alguien que le va a bajar el precio del celofán, del embalaje o el precio del transporte, del combustible? Nadie le baja nada. El Estado, 21% de IVA, sin hablar de ganancias, otros impuestos. Y yo pregunto, ¿cuál es la garantía de precio que tiene un productor? Que, ojo, es el que da vida a cada uno de los pueblos, el que genera trabajo en el campo, el que significa el movimiento económico de cada una de las ciudades. Bueno, y el autor del sustento alimentario nacional, no tiene garantizado... Pero reconozcamos que también el supermercado agrega valor a la cadena, porque le compra a esta gente. Claro que agrega valor. ¿Cómo de la nada? ¿Cómo de la nada? ¿Cómo de la nada? Distribuye los productos a las grandes ciudades. ¿De qué estamos hablando? El precio es mayor que el valor. ¿Cómo no va a agregar precio? Nadie diga que agregue valor. El problema es que recibe una ganancia que está muy por encima del valor que agrega. ¿Y quién lo dice eso? ¿Y quién lo dice? ¿Qué medida objetiva tienen ustedes para decir que la ganancia es extraordinaria? ¿Cuál es la medida objetiva que tenés vos? ¿Y cuál es la medida objetiva que tenés vos? El mercado está diciendo que estas personas tienen... El mercado son empresas concretas. El mercado son empresas que compran. No hablen todos al mismo tiempo, por empezar. El mercado son empresas concretas que compran en condiciones monopsónicas. O sea, ¿qué es el monopsonio? Es el monopolio de compra. Ese es lo que vos llamás mercado, que parece una entelequia y que en realidad son empresas concretas que compran en condiciones monopsónicas. Hablemos para la gente que está escuchando... Sí, a la gente le sirven los supermercados, no que los restringamos. Si me permitís, me parece más allá, quisiera decir una cosa. Acá tenemos... Hablamos de oferta, hablamos de demanda, hablamos de los distintos mercados, pero no tenemos que olvidar que las compañeros y compañeras trabajadores que van a la góndola, que van a buscar los productos de primera necesidad y la canasta básica total y cada una de las cosas, lo que están viviendo es una profunda desesperación a la hora de ir a comprar las cosas. Y tenemos que tener en cuenta que hay en la Argentina más de un 30% de trabajadores en la informalidad y esos muchas veces ni siquiera están computados. Hoy nosotros, con un montón de organizaciones sociales, tuvimos una reunión con Monseñor Lozano. ¿Qué le planteamos a Monseñor Lozano? Que necesitamos el apoyo para que se declare la emergencia social. ¿Qué dijo Lozano? Nos escuchó, nos acompañó, tomó nota de cada una de las cosas. Mañana vamos a hacer una presentación en el Congreso. ¿Pero la Iglesia va a hacer algo puntualmente, digamos, como La Iglesia tiene los indicadores que expresa la UCA, que ha mencionado que existe 1.400.000 nuevos pobres en la Argentina. Entonces, no es solamente un problema de teoría económica, es un problema de la vida concreta de la gente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que con estos niveles de inflación nosotros nos estamos acercando a una crisis social muy impactante. Nosotros estamos acercándonos nuevamente a una situación previa a diciembre del 2001. Y esto no es un aspecto teórico, esto lo vemos con la gente de carne y hueso cotidianamente. Es muy importante que el conjunto de los trabajadores argentinos, principalmente los que están en el eslabón más bajo de la cadena laboral, que nosotros denominamos la economía popular, tengan medidas del Estado que los defienda. Porque la economía popular es la que quedó al margen, digamos. La que ha quedado al margen, la que inventan su trabajo, los que changuean, los que tienen parte de algún programa social. El gobierno nos habla de la pobreza cero y nos habla de las políticas sociales. Aumentó el 20%, el 20% a los programas de infraestructura social. ¿Sabe cuánto es eso en plata concreta? Pasa de 2.600 a 3.620 pesos. ¿Qué argentino puede vivir con ese dinero? Sí, intercambien, por favor. Sí, yo quería decir que las pymes, nosotros, yo pertenezco a PYME, a la Asamblea de Pequeños y Medianos Productores, las pymes representamos, digamos, el 95%
de los emprendimientos productivos en la Argentina. Y ocupamos el 75% de la mano de obra. Quiere decir de que cuando a las pymes nos va mal, a la economía, al mercado interno, a los trabajadores les va mal. Y cuando se habla de desocupación, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa ¿por qué? Porque constituyen la base fundamental del mercado interno, la potencia, el consumo de los trabajadores, el valor real de su salario. Y si eso se deteriora, como se está deteriorando con este estudio del CAME, donde el 5,6% paga el productor, paga el consumidor en la góndola de lo que recibe el productor. Y muchas veces ese productor que tiene al amigo... 5,6 veces más, digamos, ¿no? Sí, 5,6 veces más. 5,6 veces más. Muchas veces ese productor puede intercambiar con el vecino, digamos, yo te doy una docena de limones y vos me das medio litro de miel. Y entonces están intercambiando valores equivalentes. Ahora, cuando ese productor que recibió medio litro de miel va al supermercado a comprar otro producto y ve que ese medio litro de miel a él le cuesta 5,6 veces más, entonces realmente hay que empezar a hurgar en la cadena de valor. Ahora, y si no profundizamos en los problemas estructurales, que el documento de CAME se refiere a los problemas estructurales. Exacto, Raúl, te hago dos cuestiones. Sí. Primero, hay como temas separados acá. Estamos viendo, por un lado, esta diferencia entre lo que se le paga al productor y lo que cobra efectivamente el supermercado, y por otro lado la inflación. Sobre el primer tema, doy un dato nomás y por lo menos siento mi posición, por más que puedan disentir. La ganancia neta de los supermercados en general, acá y en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, está entre el 1,5 y el 3%. O sea, no varía mucho si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta todos los costos. Eso es el balance. Si tenemos en cuenta todos los costos. Y te puedo explicar. Y déjame pero vamos al segundo tema. Después lo podemos debatir, estoy totalmente a favor de eso. Pero el otro tema es la inflación y lo que decía acá Gildo, ¿no? Que es un tema obviamente totalmente importante, que nos pega a todos, que nos viene pegando a todos hace 13 años. Recordemos que la inflación acumulada del gobierno anterior fue de alrededor de 1000%. Pero el tema de la inflación, además, se está combinando salarios que iba creciendo. Y bueno, porque de eso se trata la inflación, que todos los precios suban en la economía. Entonces, por supuesto que van a subir los salarios. Ahora, un aspecto negativo. De hecho, los salarios siguen subiendo ahora. Hay muchas paritarias que están cerrando, se cierran paritarias. Yo quiero dejar claro que por debajo de la inflación. No es un campeonato entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas. Okay. Todos nos necesitamos, la tecnología que ingresan las empresas. Lo que sí tiene que quedar en claro y tiene que ser parte de la política es la razonabilidad del manejo. La gestión de las grandes empresas se reduce a fuertes lobbies con profesionales, llegadas y fuertes intereses. La gestión del pequeño, de un 14.000 productores de tabaco en Misiones, ¿cómo llegan a la gestión a nivel nacional? ¿Cómo llega un productor de nueces de los valles, un productor de lana del alto? Tampoco tenemos poder de lobby los consumidores, ¿no? Seguro. No hay comparación en la diferencia de gestión y eso va marcando el permanente desarrollo. Pero ¿sabes qué pasa, Emilio? Pero perdón, ¿sabes qué pasa? Estamos viniendo todos a vivir al centro. Me da miedo porque justamente no hay política para eso. Pero me da miedo de que tu línea de razonamiento nos lleve a pensar que la solución con las grandes empresas, pero tenemos que controlar esa diferencia. Pero me da miedo que esa línea de tener un papel activo. Nadie quiere hacer desaparecer ni los supermercados, que obviamente cumplen una función, ni las grandes empresas. Nadie les quiere hacer desaparecer. El problema es cómo actúa el Estado en cualquier país del mundo para limitar, primero, las condiciones monopólicas de los mercados, si no hay que ir a ver las leyes que rigen en Estados Unidos, en Alemania, que son los países que a ustedes les gustan, siempre mencionar como ejemplo, respecto a las duras leyes antimonopolios que tienen y que acá no existen. Eso es una primera cuestión. Después, la verdad, que es interesante que se expresen acá ideas fundamentalistas de defensa de la oferta y la demanda como única posibilidad de regular, para entender a qué punto lleva a negar la realidad ese tipo de ideas llevadas al extremo. Negar que hoy existen en el país 5 o 6 cadenas de supermercados que en líneas generales son de capitales extranjeros y que entonces tienen la posibilidad de hacer generar, por ejemplo,
inversiones como préstamos de las filiales externas y entonces de esa manera pueden hacer figurar en los balances que tienen ganancias del 1 o 2% nada más, porque entonces como lo que debería figurar como una inversión para armar una gran superficie de venta que es un supermercado, se hace figurar como un préstamo de la filial extranjera, entonces en el balance de la empresa, figura que esa plata se debe y se gira como devolución de préstamo, devolución de crédito, se giran lo que efectivamente son regalías y ganancias. Vos te referías a la fuga de capital. Ese tipo de maniobra que viene desde el origen de la gestación de este tipo de empresas extranjeras y que permite que justamente suceda lo que no sucede ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en todos estos países que ustedes siempre mencionan como los grandes ejemplos. Entonces, negar de que hoy existe esa realidad, de que hay 5 grandes supermercados que no, el 60% para nada, yo no tengo ni como grandes ejemplos. Yo veo los países que le va bien, yo veo los países más ricos del mundo. Uno ve los países más ricos del mundo, que puede ser Alemania, pero puede ser Australia, puede ser Hong Kong, puede ser Chile, Chile que está acá al lado nuestro y no tiene ira contra los supermercados, ni asume que son todos monopólicos. Yo quiero dejar claro que Game no tiene ningún problema con la convivencia. Lo que queremos es razonabilidad, una distribución en toda la cadena que sea razonable. Fíjate que ¿qué criterio usás? En el mercado común europeo garantizan a los productores un grado de rentabilidad. Sí, cuestión por la cual nosotros nos quejamos y nosotros nos quejamos por el proteccionismo de ellos. El IPO en España es la mitad que lo que es en Argentina. Acá multiplicamos por 5,6 ahora. Allá está multiplicado por menos de 4 y sin embargo el productor tiene garantía de rentabilidad. Bueno, pues y a mí lo que me aflige pero eso no es la razonabilidad lo que lo va a resolver. Es el rol del Estado. Política, el Estado tiene que jugar un papel activo, no puede ser indiferente y pedir por favor que no aumenten los precios. Eso es el rol del Estado, se ejerce, no se reclama. Cuando el Estado se retira de la economía, ganan los grandes jugadores. Pero hay un problema general. Cuando el Estado se retira también de la barriada popular, vemos cómo los vicios sociales, los problemas, el narcotráfico, cómo la violencia horizontal, las mafias y enquistadas en las fuerzas de seguridad, también hacen otra parte. Entonces, cuando vemos la parte económica, me parece muy bien, debatamos la teoría, debatamos los aspectos, debatamos los caminos, pero nunca nos tenemos que olvidar que los seres humanos de carne y hueso son los que sufren las medidas que toma el gobierno. Y si el Estado se retira de la barriada y se retira de la economía, lo que tenemos en esta Argentina de hoy, lamentablemente casi a mayo del 2016, es una profunda crisis social que viene creciendo y tenemos la necesidad y la responsabilidad de ser honestos. Nosotros, ¿qué estamos planteando? ¿Qué le vamos a plantear a la Cámara de Diputados mañana? Que las tarifas para los sectores populares tengan alguna medida distinta, que tengamos la posibilidad de que los sectores que están vinculados a los programas sociales tengan tarifas diferenciadas o al menos tengan una política de Estado que le permita vivir. Una empresa recuperada de Tandil que pagaba 250.000 pesos bimestralmente, ahora paga más de 1 millón, en 3 meses quiebra. Esa es la economía de mercado, esa es la ley de oferta y la demanda. No, en esa economía ganan los más fuertes y ese es el problema que tenemos en la Argentina. En la Cámara de Diputados se terminó el debate porque tengo que ir a una pausa. Las 3 actividades económicas. Se terminó el debate porque tengo que ir a una pausa, pero les agradezco mucho su participación. Todos han podido hablar, así que muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y ya nos vemos para tratar un tema muy delicado.